Buenos días. En esta época, en este año del siglo XXI, hay un tema que lo miramos todos los días, nos vemos todos los días lo que sucede con el cual, pero no miramos con esa mirada quizás, con la mirada moral, ¿no? Con la mirada espiritual, si se quiere, con la mirada profunda. Quizás no nos damos cuenta, todos, ¿no? Todos los habitantes de la Tierra, los políticos, los religiosos, los educadores, todo el mundo, no estamos reparando en el tremendo daño que está realizando el aborto en el mundo. Esa práctica que parece satánica, ¿no? Vos sabés que quiero hablarte de esto porque justamente actualmente en un país que es uno de los más poderosos de la Tierra, los Estados Unidos, están por realizarse elecciones en noviembre de este año. A la vez, hace poquitos meses en Francia, la gran mayoría de los legisladores decidieron que hay que incorporar el aborto en la Constitución, en la Constitución francesa. Como que está blindado ese supuesto derecho. Vos sabés que cuando yo te hablo de estos temas, ¿no? Que también tenemos que hablar mucho de otro tema muy actual, que es, nosotros para referirnos a ese tema podemos decir el movimiento LGBT, ¿no es cierto? Y ya decimos homosexualidad, ¿no? Con esa palabra. Y son dos problemas grandes, ¿no? El respeto a la vida es fundamental, es el primer derecho que tiene la humanidad, ¿no? Nosotros no solamente tenemos derecho a la vida, sino que también tenemos el deber, quiero decir, y el derecho también, de procrear y multiplicarse el hombre, ¿no? En la tierra. Procrear y multiplicarse. Por todas las razones del mundo, ¿no es cierto? Hay miles y millones de razones para explicar por qué la natalidad tiene que ser normal, en el sentido de que no tiene que estar
impedida por prácticas criminales o por sí, pastillitas, ¿sí? Criminales también, que son abortivas. Y que además perjudican la salud de la mujer de muchísimas maneras. En general, la salud de la mujer la dañan. Ahora bien, ¿sabes que hablar de esto es, no sé, en inglés hay una palabra que dice disgusting, en el sentido de que es, ¿cómo te digo en castellano? No sé si viene al caso esa palabra, pero es difícil, ¿no? Es difícil, pero ¿sabes por qué es difícil? A mí me parece más difícil. Porque estamos hablando de la mujer, ¿te das cuenta? ¿Y cómo vamos a hablar mal de la mujer? No podemos hablar mal de la mujer nunca. Y para, digamos, explicarte mejor por qué hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuidado en el sentido de no herir susceptibilidades, ¿entendés? No quiero herir susceptibilidades. Ya sea cuando me refiero a respeto por la vida en el seno materno, como también cuando hablamos de los LGBT, ¿no es cierto? Y acá hay algunos ejemplos, hay un ejemplo lamentablemente no muy bueno en el mundo, de países tradicionalmente católicos, de un país, por ejemplo, Polonia, ¿sí? En el cual a un señor, no sé, bueno, no sé si vive, porque eran dos hermanos, y no sé si uno de ellos vive todavía, pero este señor es Jarosław Kaczyński, ¿sí? Presidente del Partido Conservador que gobierna Polonia. Bueno, acá dice el artículo de 2019, bueno, hace varios años, ¿no? Pero más allá de la fecha, de datos que son accesorios, ¿no? El señor Kaczynski es una persona que cuando se refería, por ejemplo, a cuestiones de política, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, el hecho de que el gobierno, en su gobierno, se incentivó mucho la ayuda a la Iglesia Católica, se promovió la educación católica en las escuelas públicas y todo eso estaba muy mal, ¿viste? Todo muy mal. Y ya lo dije muchas veces, ¿no es cierto? Pero todavía seguían creyendo en 2019 y todavía hoy muchos políticos, algunos políticos de algunas naciones, como por ejemplo, te voy a decir el nombre, Viktor Orbán en Hungría también, que son países limítrofes, creo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo te hablé recién de que tenemos que ser respetuosos, ¿no? También de los que se equivocan. Quise decirte eso, ¿no? No tenemos que transigir nada, absolutamente nada, o comprometernos, ¿no? Con la verdad, vendernos, ¿sí? No, tenemos que ser bien ortodoxos en el sentido de defender la vida cuando hay que defender la vida, ¿viste? Y no aceptar ningún argumento equivocado, ¿sabes?
Pero hay maneras de opinar y maneras de opinar. Y te cuento una frase, por ejemplo, de Kaczynski, de quien se decía también que era un poco polémico, católico, muy bien, sí, tradicionalista, muy bien, pero acá decía, por ejemplo, en una ocasión, todo el mundo debe aceptar el cristianismo. Y también decía que cuestionar a la poderosa Iglesia Católica en Polonia es antipatriótico. Te digo, cuando dije todo el mundo debe aceptar el cristianismo, son textuales palabras de Kaczynski. Y dice que también, acá dice el artículo que cuestionaba, que no se podía cuestionar, Kaczynski, a la poderosa Iglesia Católica en Polonia, porque es antipatriótico. Esta segunda, frase no consta que fue dicha exactamente por Kaczynski, pero no me sorprendería porque eran un poquito así, él y su hermano, ¿no? No, me refiero a él ahora. Y te sorprende porque para trabajar en todo lo que tiene que ver con el respeto a la vida, el matrimonio hombre-mujer, no hace falta ofender, ni mostrarse autoritario, ni hacer gala de un nacional cristianismo. Sí, que siempre lo aclaro diciendo que en realidad es un cristofascismo, es decir, es fascismo parecería, ¿entendés? Entonces no tenemos que hablar de esa manera los católicos. Te digo que yo no quiero decir que yo no me equivoco como ellos, no quiero cometer ese error, no quiere decir que yo no cometa errores, pero no podemos cometer este tipo de errores quienes queremos predicar de alguna manera, ¿no?, las mejores políticas para un país. La vida, el respeto por la vida, ¿no es cierto? No tenemos que ofender a nadie, simplemente decir, esto es horrible, esta idea es mala, malísima y todo lo que queramos, pero respetar a la persona, ¿no? No podemos, a ver, ¿en qué sentido te lo digo? En que el hombre dice acá, todo el mundo debe aceptar el cristianismo, pero es insólito, es insólito. Esto es un poco la síntesis de lo que vino ocurriendo desde la Edad Media en el mundo. Había que aceptar el cristianismo. Y el siglo pasado también, en España, tenía que ser cristiano, en España, con Franco. Prácticamente, como que no te digo que te obligaban, pero... Lo que ayudó también en España fue el concordato, ¿sí?, de 1953, creo, en la década del 50, que le dio demasiada autoridad a la iglesia, ¿no?, a los sacerdotes, digo, le dio como que hubo una especie de fusión, ¿no?, que ya la hemos mencionado también, la función Estado-Iglesia Católica. Pero bueno, ¿te das cuenta? Y después también dice el hombre, ¿no? Hay una o dos más frases que también dijo, que no las tengo acá, creo. Pero cuando decía acá, estoy leyendo un artículo de una publicación polaca, creo, ¿no?, que comienza diciendo, también, hablando de una opinión de Kaczynski, Jaroslaw, que describió al movimiento en favor de los derechos LGBT como una importación extranjera que amenaza a la nación polaca. Como también en otro lugar dijo que también son importados ¿qué problema acá? Decía, estamos tratando con un ataque directo a la familia y a los niños,
la sexualización de los niños, todo el movimiento LGBT, el género. Y después dice, a veces Kaczynski. Sí, Kaczynski dice que esto es importado, pero hoy en realidad amenazan nuestra identidad, nuestra nación, su continuación y por lo tanto el Estado polaco. Bueno, ok, sí, para mí también. Es una amenaza para la identidad, la nación, la continuación del Estado como Estado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que los católicos tenemos que aceptar que estos problemas que vinieron sobre el movimiento LGBT y sobre la falta de respeto, de comprensión, la falta de sensibilidad, la falta de humanidad, ¿no? La falta de tantas cosas para creer en la muerte de un bebito en el seno de su madre. Eso no es importado. Lo tienen muchos países, pero no es importado. Cada país pudo haber, digamos, tenido un sistema educativo, ¿sí?, estatal, y un sistema educativo religioso de la Iglesia Católica, mediante el cual los niños y los jóvenes, desde muy chicos, pudieron aprender muy bien todas estas inmoralidades. Digo, el horror, ¿no? El horror que significan y el pecado que significan también. ¿Y sabes por qué te hablo de Polonia? Porque Polonia yo lo vengo estudiando. Es un país que, como era uno de los más católicos de Europa, y además porque aparece información, entonces la leo. Pero yo comencé hablándote de que estamos en un mundo en el cual no nos damos cuenta de cuáles son las prioridades, que es el principal problema del mundo. ¿Cuál es el principal problema del mundo? Te preguntaría. Si le pregunto a un demócrata en Estados Unidos, no, va a encontrar millones de problemas, menos el aborto. Entonces te quise aclarar esto, además de lo que dice lo que dijo este señor polaco, dirigente político, el más importante que hubo hace poco tiempo en Polonia, para que entiendas que yo, por ejemplo, no quiero por una parte parecer como el fariseo, ¿no?, que estaba rezando delante de Dios. No rezaba, estaba en la sinagoga, ¿no? Y decía, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres y demás, y doy limosna, ayuno muchas veces. No. Tenemos que ser todos como el otro que estaba al lado de él cerca, que estaba de rodillas y se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Te aclaro para que veas que trato de no ponerme, digamos, en un plano superior a este hombre, es moral, ¿no es cierto? Pero cuando, a ver si me entendés, quiero decirte, cuando hablo de respeto a la vida, quiero partir de la base de que la mujer merece respeto, un respeto supremo, ¿sí?, como mujer. Y entonces, no quiero ser como un político necio, que hay mucha necedad a veces en algunos políticos, ¿viste?, que hablan así a boca de jarro, ¿no?, y dicen cualquier cosa. Y no, que hablan con mucho cuidado.
Bueno, y casualmente, viste, es una mujer en Estados Unidos la que es candidata a presidente por el Partido Demócrata. ¿Cuándo hubo en la historia en el mundo? Sí, en la historia del mundo. ¿Cuándo hubo una historia? En la historia, digo. Un hombre y una mujer que se proponen conquistar el liderazgo del pueblo y que esgrima como, por decir así, principal caballito de batalla, no sé, como principal eslogan, ¿no? El derecho al aborto. Pero además, que la mitad del pueblo norteamericano y la mitad de los católicos que viven en Estados Unidos prácticamente están a favor del aborto. Y que entre esos católicos haya sacerdotes, obispos, tal vez, ¿no? Sacerdotes seguro, muchos. Hay una crisis muy grande en el mundo de fe. Entonces, ¿ves? No me olvido de lo que te dije recién de Gatsinski cuando dijo que esos problemas son importados. No. El problema está en cada país. ¿Pudieron en Polonia educar mejor a la juventud? Pudieron. Pudieron haber predicado más acerca del respeto a la vida, acerca de qué significa despenalizar el aborto. ¿Cuántos predicadores se hablaron y enseñaron en las escuelas, en las universidades, en el seminario? Bueno, tal vez en el seminario de cada país, ¿no? En los seminarios donde se forman los sacerdotes. Digo, se ha enseñado bien allí todo el valor que tiene la prédica. A favor del respeto supremo que se debe tener por cada ser humano. No estoy nada seguro de lo que te dije recién, ¿no es cierto? Son elucubraciones que hago, pero a mí me cuesta creer que todo sea importado. Porque me consta que estamos siendo muy haraganes nosotros, ¿no? En cada país, respecto a algunos temas. Haraganes indiferentes, que preferimos un estado de bienestar, ¿no es cierto? Y para eso quizás aceptamos curros. Porque bueno, además también porque nuestros padres no nos enseñaron, la escuela donde fuimos no nos enseñaron, entonces nos volvemos pícaros, ¿viste? A mí me parece ver en el origen de todo esto una debacle de la educación, de la verdadera educación que deben recibir los niños y jóvenes y adultos. El señor Víctor Orbán, ¿no? En Hungría. Este señor yo creo que trabaja, que se interesa por el país, que cree que con la religión se va, que la religión es importantísima, tiene un valor fundamental para la convivencia de
de todos los húngaros, para que haya una mejor convivencia, digo, para que haya concordia, para que tengan un país mucho progreso, para que progresen en lo principal, que es la moral, la religión, no las virtudes. Pero la manera no es como él piensa. Quizás habrá cambiado de idea, ¿no? Ahora, pero lo que escuché hace unos años es que en Hungría se propusieron Víctor Orbán y sus amigos políticos de su partido político, y se propusieron ayudar mucho a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Dándole ayudas de diverso tipo, ¿no? Económicas, o facilitándoles escuelas del Estado para que la Iglesia las ocupe y de ahí sigue enseñanza católica. Y es un error, es un craso error. Igual que en Polonia también es un poco parecido a Hungría, ¿no? Vos sabés que en Polonia a ver. Bueno, entre tantas noticias que hay de Polonia, también tenemos acá una nota de Swiss Info de Suiza, ¿no? .ch, no sé qué país sería. Por información de Suiza creo que sería, ¿no? Es muy interesante, no sé, más de una vez encontré artículos interesantes allí para lo que yo estudio, ¿no es cierto? Si se puede decir así. Bueno, dice que respecto de la aportación estatal a la Iglesia de Polonia, porque se ocupa de varios países, no solamente de Suiza. Acá empieza diciendo que el fondo de la Iglesia con el que el Estado polaco financia a la Iglesia Católica sobrepasó los 40 millones de euros. Esto es una noticia de junio de 2023, o sea, ya actual, ¿no? En un año, ¿no? 40 millones de euros en un año. Será el anterior, no sé, uno de estos años últimos. Además, hay un partido político, ¿no?, en Polonia que ganó las elecciones más de una vez últimamente, el PiS, es decir, PIS, se llama Ley y Justicia, y se comprometió en 2015 el gobierno, ¿no?, de este partido a compensar económicamente a los religiosos que lleven a cabo labores de caridad y cuidado, así como la renovación y mantenimiento de edificios sagrados, lo que supuso más de 4 millones de euros en 2019. O sea, te das cuenta de que hay plata por todos lados para la Iglesia Católica. Mira, la Iglesia Católica vengo pensando que tenemos que amarla, ¿no? Tenemos que amar a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica siempre va a ser santa, es un misterio, pero va a ser siempre santa porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo nuestro Señor, ¿sí?, que es Dios. Y el cuerpo de la Iglesia es santo porque la Iglesia está imbuida de santidad, porque Jesús permanece en cada templo, ¿no?, que se quedó desde hace 2000 años, que está presente verdaderamente en la Iglesia Católica. Ahora, hace falta que nosotros, ¿no?, que recibimos el alimento eucarístico, bueno, que nos dejemos asimilar por eso que nosotros asimilamos,
valga el juego de palabras. Porque nosotros recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la comunión. Pero a la vez es Él el que es Jesús mismo que nos transforma en Él, si se quiere, si se da la maravilla, ¿no? Y como hay tantos cristianos, ¿no? En que vemos un simple cristiano, un simple ciudadano, un simple trabajador, y sin embargo están imbuidos de la gracia de Dios, ¿no? Y eso tiene mucho valor. No sé, me da un poco de vergüenza hablarte de esto, pero fíjate con los números. Es decir, Dios está en la iglesia es santa, está en la iglesia y es verdaderamente santa. Solo que tenemos que cambiar nosotros los pecadores que estamos en la iglesia, ¿no? Tenemos que mejorar. Tenemos que llegar a un momento en el cual la santidad se refleje en todo el cuerpo místico, ¿sí? Del cual forman parte los bautizados. Y también todos los demás habitantes del mundo, porque son, tengo entendido, podríamos decir, católicos en potencia. Están todos llamados a ser católicos. Todo el mundo es llamado a ser católico. Mientras sea católico en potencia, uno puede estar en el cuerpo místico. Y la idea es que el cuerpo místico en ese cuerpo místico estén todos los hombres, ¿sí? De una manera formal, digamos. Pero por eso te digo, cuando hablo de defectos de la Iglesia Católica, hablo de defectos que tenemos que, digamos, que no quiero decir que la culpa tiene aquel, el otro. No, lo que quiero decir es que, mira, hay un problemón, tenemos que corregirlo. ¿Entendés? Tenemos que corregir ese problemón. Y un problemón de los grandes es que la Iglesia Católica desde hace muchísimo tiempo, parece un pulpo. Tengo miedo de decirte esto, me da vergüenza decírtelo, pero me parece que es así. Díganmelo, decímelo, cuando escribime todo lo que quieras, como ya dije muchas veces. Decime que estás en desacuerdo, si estás en desacuerdo. Pero la iglesia es una especie de pulpo que extiende los tentáculos sin darnos cuenta, porque no sé, pienso, ¿no? Extendió sus tentáculos en cada país del mundo para poder obtener todo el dinero que pueda. Yo te digo esto en la presencia de Dios, porque Dios está presente, ¿no es cierto? Con su omnipresencia, en todos lados. Pero por eso creo que te digo en la presencia de Dios, modestamente te digo, ¿no? Porque parece agresivo lo que te digo. Pero solamente en Polonia, fíjate, millones y millones de euros. En España son, en total, según algunos estudios que se hicieron, 11.000 millones de euros cada año. Entre los subsidios que se paga a la educación, el no cobro de impuestos a las instituciones católicas, la reparación de tantos templos, de obras de arte, que una estatua, ¿no es cierto?, una imagen de la Virgen María se dañó, entonces la arregla la intendencia, ¿no?, la alcaldía. Son $80.000, bueno, lo paga la alcaldía. Entonces es como que los católicos somos pobretones que no servimos para nada. O digamos, sí, sabemos que servimos para mucho, pero digo, además te pueden decir que parece mucho, pero sí, puede ser mucho, pero también es mucho el dinero que hay, ¿no es cierto?, en el mundo católico. En el mundo católico hay mucho dinero, o por lo menos lo suficiente para no andar pidiendo caraduramente, como caraduras al Estado. Por favor. Entendeme que no estoy en contra de ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal, ni con el Papa, ni contra el Papa. Digo los errores que estamos cometiendo, nada más. Vos sabés que cuando yo pienso en Pío XII, que es un Papa que a mí no sé, me emocionaría hablar de él quizás en algún momento,
porque todos los papas fueron buenos, en general la mayoría, ¿no? Muy buenos, santos, muchos de ellos. Entonces, Pío XII está, viste, en cuestión el hecho de si se lo puede canonizar o no se lo puede canonizar. A mí te puedo decir que con lo que escuché, con lo que leí, mejor dicho, de Pío XII, que tengo 2 o 3 libros, 4, ¿no es cierto? Y lo que vine leyendo desde chico, cuando yo era chico estudiaba educación democrática, ¿eh? o sea la educación cívica era, ¿no? Pero que tenía, gracias a Dios, tenía comentarios, por ejemplo, sobre Pío XII. Pío XII hablando de la democracia, ¿me entendés? Y era maravilloso. Yo ese libro lo adoro comparado con otros que hay ahora, que ya no sé si enseñan instrucción cívica, no sé qué están enseñando, ¿viste? Me parece, porque los voy a revisar, pero entonces Pío XII se equivocó con los judíos, dicen. Pero él ayudó a muchos judíos. Es posible, te digo, que hayas cometido un error. Mira, yo sé que es delicado lo que te digo, pero yo creo que capaz que me entendés. Quizás hizo mucho silencio, quizás hizo más silencio que tenía que hacer, ¿sí? O mucho silencio, si querés. Ahora, ¿vos creés que te parece que un hombre tan bueno como Pío XII, que ayudó a muchos judíos, que está todo probado, está comprobado, y recibió felicitaciones de muchos judíos? Es un tema que no leí mucho, pero que hay judíos que lo felicitaron a Pío XII y lo aman, seguro. Ahora, entonces parece que es un poco difícil que lo vayan a canonizar. A mí, en mi opinión, habría que canonizarlo. ¿Sabes por qué? Habida cuenta de tantos errores que también los otros papas cometieron, ¿viste? No han hecho, por favor, la época de Hitler, ¿sabes? No. Pero, por ejemplo, Pío XII también se equivocaba con el tema de los subsidios, con el tema Pío XII también fue en cuando se firmó el Tratado de Letrán, Pío XII estaba bien de acuerdo con lo que estuvo Pío XI, ¿no? Pío XII no era papa en aquel entonces, era Pío XI. Pero Pío XI trabajaba con el Papa Pío XI. Y estuvo siempre de acuerdo con los subsidios en todos los países, en Italia, España, Alemania y otros países. Por lo tanto, no podemos dejar de canonizar, me parece a mí, o de aceptar la canonización de hombres como Pablo VI, como Juan XXIII, como Juan Pablo II, y San Pío X, tantos papas que hubo, ¿no? En los últimos 2 siglos. Porque, ya te digo, errores cometen los papas, pero no es un error culpable, diría yo. Por el hecho de que, a mí me parece que Pío XI puede haber sufrido mucho con el tema de Alemania, ¿no? Mucho. Y entonces, digo, nada más, es un paréntesis que te hice para hablarte de Pío XII, porque yo habiendo leído tanto sobre la familia, la acción católica, se pasaba la vida pensando, ¿no? En cómo ocuparse de cada tema que incumbe a la humanidad entera, ¿no? Entonces, eso te digo, nada más. Por respecto, como paréntesis de todo lo que estoy hablando ahora. Pero el tema de la vida, que es el tema de hoy, del cual Pío XII habló muy bien, me parece que es algo de que todo el mundo tendría que estar ocupado y preocupado también, sí, preocupado en el buen sentido, es cierto, decir, bueno, qué bacana, que el mundo está como está, que en un país como los Estados Unidos de Norteamérica, como te dije antes,
la mitad de la población esté con el aborto, a favor del aborto, en todas circunstancias, en todo momento, pase lo que pase, todo, hasta el último momento, los 9 meses, y si el niño nace vivo hay que matarlo. Esto es algo selvático que nunca se vio en la historia, de parecer. No se vio en la historia esto. Por eso, también te quería comentar, ¿no? O por lo menos, o te digo las cifras esas de Polonia. Vos estarás pensando, ¿no? Te hablo de Polonia, te hablo de la plata que manejan, las iglesias que el Estado le da la plata, te hablé del respecto de las leyes, las leyes antivida de Estados Unidos, de Polonia. Pero ¿sabes por qué te digo? Porque hay una relación triste, hay una triste relación entre todo eso. Los problemas no son importados, los problemas están adentro del país. Y este es un problema, el problema de ese pulpo como tentáculo que abarca todo, ¿viste? Y fíjate que no se puede trabajar así con dinero prestado o regalado. No se puede trabajar con el dinero de los demás, ¿no es cierto? Y entonces, en las escuelas públicas de Polonia hay muchos profesores católicos pagos por el Estado. 400 millones de euros anuales para la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que dicen, no es que lo dicen, está comprobado por todo el mundo que no son nada eficaces. Y así te puedo seguir dando números. Acá mira, en Polonia también en los últimos años, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín, ¿sí? Ahí fue cuando, digamos, apareció la democracia en Polonia, Hungría, en varios países, ¿no? Y bueno, la iglesia reclamó. Y mirá lo que pasó. Una comisión compuesta por 6 civiles y 6 clérigos decretó que se debía compensar a la iglesia polaca por la pérdida de 2.400 kilómetros cuadrados de tierras. 2.400 kilómetros cuadrados. Y tramitó más de 3.500 transferencias patrimoniales al clero, además de eso, ¿no? 3.500 transferencias patrimoniales. A pesar de que solo se habían reclamado 3.000. Si habían reclamado 3.000 patrimonios, no, le transfirieron 3.500. Ahora, escuchame, 2.400 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, según las matemáticas, 2.400 kilómetros cuadrados es algo así como 50 por 50, ¿no es cierto? 50 kilómetros por 50 kilómetros son 2.500 kilómetros, bueno, parecido, ¿cierto? Aproximadamente 50 kilómetros, es decir, un predio que tiene 50 kilómetros por 50 kilómetros, por 50 kilómetros por 50 kilómetros, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es varias localidades juntas, ¿no es cierto? Y eso se lo dio un particular a la Iglesia Católica. Permitime que yo no quiero ser abogado del diablo ni de nada, no. Quiero simplemente decir con mucho cuidado, por favor, porque parecería que no pasa nada en la Iglesia Católica, que todo está, sí, yo hablo y mucha gente habla y sin embargo todo sigue igual, ¿entendés? Pero es que esto no podemos dejar de no verlo. Tendríamos los católicos que dejar todo, de recibir todo el dinero que recibimos lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ¿viste?
Porque parecemos una empresa que administra dinero en todo caso. ¿Quién puede haber donado 50 kilómetros por 50 kilómetros? 50 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho, un terreno, un terreno, una extensión de tierras. Esos son regalos que hacían, digamos, los reyes, ¿no es cierto?, en la antigüedad. O el Estado, ¿sí? Que nos damos cuenta que la iglesia, porque a veces, viste, muchas veces estamos viendo que, en fin, te puedo dar argumentos, pero vos fijate que no tiene gollete esto de decir 2.400 kilómetros cuadrados, que le van a pagar por eso entonces a la iglesia católica, polaca. Necesita la iglesia polaca ahora, primero, se le dé esa plata, y segundo, necesita ese dinero, que puede ser, no sé, miles y miles y miles y miles de millones de dólares. No entiendo. El presupuesto de la iglesia anual, según el obispo de Varsovia, decía que se estimaba, ¿no?, los donativos y contribuciones voluntarias de los fieles a cambio de ceremonias religiosas, como bautizos, comuniones, funerales y misas, son una importante fuente de ingresos para la iglesia. El arzobispo de Varsovia estimó en 1.700 millones de euros anuales la cantidad percibida de ese modo, las donaciones que hace la gente. Un dinero que es imposible de cuantificar además, ¿no?, y que no está sujeto a ninguna fiscalidad, no está fiscalizado por nadie. A ver, es que no habría que fiscalizar en realidad a la Iglesia Católica, ¿no?, en el sentido de, para poder, ¿cómo te diría? Bueno, mejor dicho, la primera fiscalización que deben tener las autoridades religiosas es la de los laicos. Y los laicos muchas veces no sabemos los números de la iglesia, no conocemos qué se hace con el dinero. En el Santo Vaticano, en las santas diócesis, en las santas parroquias no se sabe. Muchas veces no se sabe. Entonces te das cuenta que parece un desbarajuste la Iglesia Católica en algunos aspectos. Entonces, había dado cuenta que tanto deseo, tanta plata girando por todos lados, ¿no es cierto?, en danza, como digo, habiendo tanto, pero tanto error, ¿no es cierto? No parece ya, no sé si decir comprensible, pero no nos hace intuir que acá podía estar el centro del problema mundial, digo, el origen de muchos grandes problemas, como lo que te mencioné hoy. El gobierno polaco tiene 31.000 maestros sacerdotes. 31.000 maestros sacerdotes que cobran sueldo. Pero yo me preguntaba hoy justamente, esos sacerdotes que cobran un sueldo del gobierno polaco, pero que traigan a los chicos a la parroquia. Acá, que den clases a los chicos en la parroquia. O en una escuela, en tiempo extraescolar, pero que busquen la manera de enseñar a los chicos, pero no precisamente en la escuela pública con salario del Estado, ¿no es cierto? Se puede llegar a enseñar en la escuela pública, pero con un acuerdo muy especial, con las debidas condiciones, ¿no es cierto? De modo que no sea una clase que se vaya a calificar como otra materia, ¿no?, que no va a estar paga, que nadie va a pagar un centavo del Estado al sacerdote, ¿no es cierto?, que tienen que estar todos de acuerdo en que venga el padre un día y dé una charla. Por ejemplo, así, mira qué sencillo, que vaya el padre un sábado a la tarde, si quiere, y dé una charla. El que quiera venir. ¿Me entiendes? Pero es una idea así, a tuntún que agarré. Pero algo que sea bien, digamos, hablado con todo el mundo, absolutamente, que todos 100% estén de acuerdo, ¿viste? Entonces sí. Pero así como le podían dar también la posibilidad a un musulmán, a un judío, no hay ningún problema. Que vaya un sábado a la tarde el rabino y le habla a los chicos que quieran ir. ¿Comprendes? Pero
Pero por eso te digo, pero todo con absoluta libertad, no como dijo el señor Kaczynski, ¿no? Como decía, que el pueblo tiene que ser cristiano. No, esa es la desgracia que tenemos, ¿no? De querer los católicos. Yo no sé cómo lo llamo, lo llamaría eso. El síndrome de la verdadera religión. Acá decía, todo el mundo debe aceptar el cristianismo, punto. Bueno, pero el síndrome de la verdadera religión. Nosotros creemos que la religión católica es la verdadera, y yo también lo creo, y me siento seguro, pero por eso no voy a andar patoteando por todos lados diciéndole al mundo que sea católico. O pidiendo plata. Y volviendo a Estados Unidos, ¿no? Leí un artículo que me dejó anonadado, ¿no? Porque a mí me parece que esto, acá te dice que Kamala Harris y Tim Walz, bueno, son radicales defensores del control de la población, que aman el aborto y todo eso, ¿no? Están de acuerdo con el control de la población. Hace unos años habría sido impensable convertir el aborto, la muerte de los niños no nacidos, en el tema central de una campaña presidencial. ¿Cuándo se vio que el principal argumento, viajar por todo el país diciendo, Kamala Harris, el derecho más fundamental de la mujer, el derecho más fundamental de la mujer? Esto no tiene parangón con nada de todos los errores que se cometieron antes. No hay ningún error que sea tan grande como este. Cámara dice que este derecho supera la libertad de expresión, está más allá de la libertad de expresión, hay que aceptarlo. La libertad de religión también, o sea, no importa si hay tiene que haber libertad de religión, esto está por encima. Y la libertad de conciencia, no, vos podés tener toda la libertad de conciencia, pero tenés que aceptar esto, tenés que aceptarlo. Quieren cerrar las clínicas, los centros de ayuda, ¿no? Para la mujer embarazada, ¿sí? Los quieren cerrar. Estuvo alabando Kamala Harris a una senadora de Arizona, que seguramente es demócrata, ¿no? Por compartir valientemente su historia de cómo se haría un aborto. Fíjate lo que es las cosas, cómo piensa la mujer, que yo la respeto a Kamala Harris, escuchame, me parece muy alegre, muy bien, muy simpática, por momentos, claro, ahora parece un poco empalagoso, ¿no es cierto? Parece un poco empalagoso que esté siempre riéndose y contenta. Porque escuchame, déjame dudar un poquito. Yo quiero lo mejor para la mujer, esta mujer, Cámara. Pero dudo que su alegría sea genuina, ¿entendés? En el fondo debe estar un poco triste esta mujer. Bueno, es lo que me parece, ¿entendés? Pero que se la ve, sí, que tiene buenas ideas también, algunas buenas ideas tiene, sí, tiene. Pero esto arruina todo, y lo arruina mal. Además, las ideas en política respecto de la economía y todos los otros temas, ¿no es cierto?, de política de Estado, no sé, yo sé que no parece tan buena,
lo que leí. Y si leo más, lo voy a hablar con más, digamos, más estudio, ¿entendés? Pero decir lo que está diciendo la mujer es una barbaridad tras otra. ¿Qué quieres que te diga? Si fuera parte de mi familia, ¿sí? Kamala Harris, y bueno, hablaría así, quizás hablaría, es decir, la seguiría apreciando, ¿no? Por ser parte de mi familia. Pero no puedo aceptar que diga estas cosas, ¿entendés? Y lo digo sin ánimo de venganza, ¿sí? ¿Entendés? Pero es insólito, ¿viste? Y respecto del señor Tim Walz, que fue gobernador, ¿no?, de un estado, me llevó una sorpresa cuando leí lo que dice acá el artículo, ¿no? Porque este artículo fue escrito por Steven Mosher, que es un estudioso pro vida, que trabaja para una institución que está a favor de la vida, ¿no?, que es fundada por un sacerdote que se llama Marx, de apellido, y conoce mucho los problemas que había en China con el tema del aborto, este señor Steven Mosher. Ahora, claro, como justamente el hombre descubrió, ¿no?, que el señor Walz, Tim, candidato a vicepresidente de Estados Unidos, dice que tiene profundas conexiones con el Partido Comunista Chino y es un admirador del régimen comunista. Ha viajado a China 30 veces en la penumbra del país, dice este hombre, Mosher. Y dice, esta es la definición misma de un compañero de viaje. Y dice Mosher que Walz no es que fue a China por turismo, no, parece que estaba muy de acuerdo con las ideas comunistas. Y la relación que tiene con China es más ideológica que financiera, dice el hombre. Lo que es aún más preocupante es que estuvo en China durante el apogeo de la ahora obsoleta política del hijo único, que implicaba abortos forzados en etapas avanzadas de embarazo, forzados, e incluso infanticidio. Pero en lugar de condenarla, hizo todo lo posible para justificarla, esa política. Según Walz, la política del hijo único era necesaria porque la población china era muy numerosa, lo cual quedó totalmente evidenciado que no era así, de ninguna manera. En ningún país del mundo se puede justificar la matanza de niños por el tema de que la población era muy numerosa, no. También afirmó falsamente que la única consecuencia de tener más de un hijo era que la familia pagaba un impuesto. O sea, durante el tiempo que Walz estuvo haciendo repetidas visitas a China, las mujeres eran perseguidas por el delito de estar embarazadas sin permiso. Estar embarazadas sin permiso. Tenían que pedir permiso para estar embarazadas, ¿no? Y eran llevadas por la fuerza a centros de aborto. Y dice Mosher, lo sé, yo estuve allí, dice.
pero Valls estaba de acuerdo. Siguiendo el ejemplo de China, el gobernador Valls revocó una ley de Minnesota, de la cual era, del estado del cual era gobernador, que convertía en delito obligar a la mujer a abortar. Bueno, derogó esa ley. Se podía obligar a una mujer a abortar, libremente, después de lo que decidió Valls. Como gobernador, no solo respaldó el aborto, no solo respaldó el aborto hasta el nacimiento, sino que también dio vía libre a los hombres para obligar a las mujeres a abortar, cuando están en su etapa más vulnerable, emocional y económicamente. Y bueno, por supuesto, como en otros países que quieren que la gente pague por los abortos legales, y silenciar a quienes ofrecen alternativas, o sea, es una especie de tiranía, ¿no? Lo que puede llegar a suceder en Estados Unidos si Kamala Harris es elegida presidenta. O sea que para el señor Mosher, Kamala Harris y Tim Walz son traficantes de muerte. Bueno, es la opinión de este hombre, pero no quiero por favor decir que estoy en contra de la opinión, pero en general todo lo que dijo Mosher es increíble. Y entonces te das cuenta de cómo alguien podría decir, ¿no? Que en los Estados Unidos esto todo es importado, esto es importado los problemas, no. Ya la década del 50, ¿no? Del siglo pasado, en todos los países del mundo prácticamente, ¿no? Y Estados Unidos también. Hablo mucho de Estados Unidos porque es un país, digamos que, como es líder en el mundo, tendría que ser un ejemplo, ¿no? De democracia, por el bien de ellos, democracia, de buen gobierno del país. Y para mí sería muy triste que la señora Kamala Harris asuma la presidencia de un país como Estados Unidos de Norteamérica. Y debería ser también un peligro, con todo el respeto que le tengo a la mujer, que le deseo mucho éxito en la vida. Pero el pueblo norteamericano no puede dejarse engañar tanto. Empezando por los católicos, que los católicos, ¿por qué los católicos no creen en Estados Unidos? Pero no es que no creen, es que están del lado enfrente de la Iglesia Católica. Parece que se pusieron del lado de los enemigos, como en todo el mundo. Italia, España, Francia, Alemania, Polonia, Hungría. Cada vez hay más enemigos de la Iglesia Católica dentro de la Iglesia Católica. Entonces por ahí de pronto me parecía, ¿viste? ¿Cuáles son los males de no respetar la vida, ¿no? De no respetar la vida. Bueno, en Estados Unidos, en la década del 50,
que fue, dicen que fue una época de oro del cine, ¿no? De la televisión. Había, bueno, era más sano, todo más, más puro, más divertido, más alegre, más familiar, era más, económicamente era un país que, bueno, se progresaba varias veces más que en otros países, parecía, ¿no? Económicamente. Y vaya que fue así en cierta manera, ¿no? Pero, por supuesto que también tenía sus bemoles en el país, pero de todas maneras, yo conocí, pensando mucho, cuando era chico, ¿viste? Yo tenía 12 años y ya iba mucho al cine. La gente iba mucho al cine cuando yo era chico. En la década del 50, del 60, la gente iba mucho al cine, muchísimo. Los fines de semana era prácticamente ir al cine, muchísima gente iba al cine. Y las películas eran norteamericanas, la mayoría, ¿no? Y entonces, cuando apareció la televisión, también aparecieron las series de televisión. Había un programa de Walt Disney, cuando yo tenía 12, 13 años, que me parece, ¿no? Y para mí me fascinaba eso, el tema ese del programa de Walt Disney, porque había es decir, para el chico, el hecho del circo, el hecho de cosas así como las historietas, de las revistas que comprábamos, era fascinante, era divertidísimo, era parte de la felicidad de los niños, ¿no? Y ese programa de Walt Disney era algo que, bueno, ya era demasiado, era mucho mejor que todo, ¿no es cierto?, para los chicos. La banda sonora, por ejemplo, de cuando comenzaba la presentación del programa, media hora duraban los programas muchas veces, pero era extraordinario, ¿no? Y vos veías un castillo, ¿no? Tipo cuento de hadas y qué sé yo, y las lucecitas, y, y, y como que entrabas en otro estado de alegría, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, podemos agregarle muchos aspectos más de la vida norteamericana, ¿no? Y de la vida del mundo también, en mi país, Argentina, España, Italia, Francia, Inglaterra, tantos países de Europa, todo el mundo era más feliz, habiendo salido de la guerra, claro, pero era otra manera más pacífica de vivir, ¿eh? Entonces, ¿sabes entonces qué llegué a la conclusión? Me parece haber llegado que yo conocí un poco el alma de los Estados Unidos, más que, ¿cómo te diría?, algunos aspectos de la vida norteamericana. Así como conocí también el alma de mi país, Argentina. Ahora yo no reconozco mucho el alma de mi país. O los Estados Unidos, o ponerle Alemania, qué sé yo, decir, Colombia, cualquier país. No. Hay un problema con el alma de los países. Hay que recuperar el alma, el alma verdadera de cada país. Y para ello necesitamos respetar la vida. Respetar la vida y los derechos y la igualdad, ¿no? La igualdad que antes había y que ahora no hay. Ahora queremos crear desigualdades por esto, por esta pavada, por la otra, ¿entendés? Entonces no. Por supuesto que en Estados Unidos había digamos, racismo, sí, pero con todo lo que había, ¿entendés? Con todo lo que había de malo. Era infinitamente mejor que ahora. De todos modos, no quiere decir que eso podíamos dejarlo por los siglos de los siglos, las injusticias, ¿no? Tiene que resolverse todo, absolutamente todo. ¿Sí? Pero, ya te digo, yo no soy, digamos, no me considero, a ver, ¿cómo te diría? Por el momento me pareció que era mejor ser republicano, sí, y sigo pensando, ¿viste? En Estados Unidos. No soy norteamericano, pero bueno, ¿cuánta gente en el mundo se interesa por las elecciones norteamericanas? Todo el mundo se interesa. El debate que va a haber entre Donald Trump y Kamala Harris, bueno, lo van a ver en todo el mundo. Pero ya te digo,
Eh, a mí me parece que tenemos que estar tranquilos, ¿no? Deberíamos tener que estar todos muy tranquilos de que en los Estados Unidos un partido que tiene mucha más gente provida, que, mejor dicho, que tiene gente provida, que prácticamente no tiene gente provida, el Partido Demócrata, habría que votarlo, ¿entendés? A pesar de que hay todavía problemones grandísimos que resolver. Bueno, yo a veces me gusta decir problemones. ¿Cómo te diría? Hay cuestiones que resuelven muchísimo, muy, digamos, no sé, decir importantes es poco, me parece, ¿eh? Pero bueno, hay cuestiones importantísimas que resolver en el Partido Republicano, pero no se compara con todo el mal que hay dentro del Partido Demócrata, de que un día lo van a descubrir y se van a dar cuenta que hay que cambiar. Y también los republicanos van a cambiar, seguro que van a cambiar y van a perfeccionarse cada día más. A mí me parece que dentro del Partido Republicano había que hacerle caso a los que son más pro vida, porque aún así, los que son más pro vida no son tan pro vida, ¿entendés? Porque en este mundo parece que el verdadero pro vida puro no existe. Parece que no existe el verdadero pro vida puro. Siempre por ahí encontrás que no, que sí, pero porque no hay ninguna rareza que buscar en la defensa de la vida. ¿Viste? Como cuando el Partido Republicano decía, y te soy crudo, ¿no? Pero creo que el Partido Republicano, no sé, tendría que ganar, y facilísimamente. Pero no puede el Partido Republicano decir, como dijo en una plataforma política antes, que el Partido Demócrata es, digamos, extremista con el aborto. No se trata de ser extremista, no digamos lo que son ellos, seamos nosotros extremistas en la defensa de la vida. Y con la conciencia tranquila y con la seguridad de que estamos pensando en lo que es verdad, no en lo que es mentira. ¿Entendés? Y ojalá, viste, que para ganar las elecciones, que no piensen tanto en el dinero, que no piensen tanto en detalles accesorios que no son los que permiten triunfar en las elecciones. De última instancia, lo que va a dar el triunfo a un partido político es que está a favor de la vida, de todas las vidas, y que tiene ideas por lo menos normales, sí, en la economía, y nada más. Así de sencillo, ¿viste? Bien. Trato de rezar todos los días por la Iglesia Católica. Y como te dije más de una vez, ¿no? Esto es un trabajo improvisado que tenía que sentir la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque este trabajo de decir estas cosas que dije en este video, porque son cosas que vengo pensando y parece fuerte lo que digo, pero tenemos, por favor, pidamos si podemos en oración que se produzca en nosotros una metanoia, que es esa transformación interior, ¿no? Ese cambio interior profundo que se hace con la gracia de Dios y tenemos que pedirla, bueno, para ser hombres nuevos, personas nuevas, cristianos nuevos, y de esa manera podemos hacer un mundo nuevo. Bueno, todo por hoy esto. Gracias. Que Dios te bendiga.